Hoy vamos a hablar sobre algo que muy poca gente entiende de verdad, el mundo del póker. Y es que estamos de enhorabuena porque la jugadora española Leo Margets ha conseguido clasificarse a la mesa final del main event de $10.000 de las World Series of Poker que se está celebrando en Las Vegas. Esto es una hazaña única y de hecho creo que habían pasado 30 años desde que una mujer llegaba hasta la mesa final de este evento que se realiza todos los años y que es uno de los más especiales, si no el más especial, dentro del mundo del póker profesional. Y quiero aprovechar justamente esta noticia y que estamos de enhorabuena, donde Leo ya se ha asegurado un premio como mínimo de $1 millón para hablar un poco sobre el póker, porque seguro que hay mucha gente que todavía tiene esa concepción de asociar el póker con juego de cartas y con juegos completamente de azar, donde pues todo vaya de echarse faroles, de mentir al rival y de con eso sacar ventaja y construir pues un cierto stack de fichas y desplumar a tus rivales. Y lo cierto es que sí, el póker tiene una parte de eso, pero fundamentalmente es matemática, es lógica y es estadística. Y esto es lo que no mucha gente acaba de entender. Y es lo que justifica que existan jugadores profesionales que se ganan sostenidamente la vida jugando al póker. De esto es de lo que vamos a hablar en el Desayuno Royal de hoy, donde os voy a ofrecer la cara más realista del póker en el caso de que no la conozcáis. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, donde hoy vamos a hablar sobre el póker, aprovechando que mi amiga Leo Margets ha conseguido, pues, bueno, una hazaña, o sea, ya es un sueño y de hecho ahora mismo tiene garantizado como mínimo más de $1 millón de premio. No sé cuánto premio acabará consiguiendo porque tengo que grabar esto antes de que se juegue la mesa, que será pues esta noche, ¿vale? Durante el día de hoy por la noche y a lo mejor ya hay un desenlace, pero bueno, es que me da igual porque independientemente de lo que acabe ocurriendo dentro del torneo, Leo ya es una campeona y todo esto digamos que ya me sirve para poder dar una introducción al maravilloso mundo del póker que yo debo reconocer que conocí hace relativamente poco. Estábamos grabando un episodio extra, un especial en el podcast de Spicy Fortuna y tuvimos la suerte, ¿no?, de entrevistar o de hablar con Leo Margets y también y con Ceros Poker. Y bueno, pues entre los dos, más luego la investigación que yo estuve haciendo, me acabó fascinando todo lo que conlleva todo lo que hay detrás de una partida de póker profesional y que ciertamente podía llegar quizás a imaginarme, pero hasta que no me senté y fui capaz de comprender todas las variables que había que tener dentro de una partida de póker, no fui consciente de lo importante que es al final prepararte estas partidas y cómo existen tantos jugadores profesionales que se dedican a jugar al póker, es decir, estudian, trabajan, preparan sus partidas y luego van a poner en práctica los conocimientos adquiridos en diferentes manos. Hay jugadores que juegan online, en mesas de cash, en torneos, que esto ya son como cosas más avanzadas. Pero quiero daros como las pinceladas para que si por lo que sea tenéis esa visión de que al final, la hazaña de Leo pues es suerte, ¿no? Y vale, pues bien por ella, pero al final el póker no deja de ser, te dan las cartas, tienes que tener mejores cartas que el rival, con lo cual es simplemente pues apostar, poner cara de póker, engañar al rival y ver si le puedes desplumar. Y ciertamente el póker tiene un poquito de eso, pero la parte principal es justamente todo lo que no se ve, todo lo que implica de alguna manera trabajo, todo lo que implica estudio y preparación, que engloba grandes componentes de matemáticas, en concreto de estadísticas, pero también de psicología humana. Debo decir que el póker es un juego de estrategia, pero de información incompleta. Y esto yo creo que es el concepto que a mucha gente le acaba confundiendo. Veréis, os pongo un ejemplo. Si nosotros jugamos una partida de ajedrez, ¿vale? Yo juego una partida de ajedrez contra ti, contra el oyente que me esté escuchando. El juego del ajedrez es un juego de estrategia también, pero es de información completa. Todas las fichas están puestas en el tablero. Entonces, yo cuando realizo un movimiento, el oponente puede ver cuál es el movimiento que yo he hecho y toda la información está presente en el tablero. Él puede tomar su decisión de cuál cree que es la mejor jugada en base a la información que recibe, que es toda la disponible. Bueno, pues el póker es un juego de estrategia también, pero la información no es completa. No es inexistente. Si la información fuese inexistente, estaríamos en un juego que sería prácticamente de azar. Sería un juego donde yo básicamente te pregunto, oye, voy a tirar un dado, ¿qué número crees que voy a sacar? Tú me vas a decir, pues el 4, yo voy a tirar el dado, no tienes nada de información previa y pues va a salir, pues a lo mejor sale el 4 o a lo mejor sale cualquier otro número. De hecho, lo más probable es que no salga el 4. Bueno, eso sería cero información. Información incompleta
sería pues, el equivalente, siguiendo con el símil del ajedrez, es un ejemplo un poco estúpido para esto, pero sería como jugar una partida de ajedrez donde tenga la posibilidad de quitar algunas piezas, que tú no veas algunas piezas donde están. Entonces, claro, tú ves la partida de ajedrez, ves pues dónde están mis peones, dónde están las torres, dónde está el rey, los alfiles, pero a lo mejor no sabes dónde están los caballos. Entonces, claro, tú vas a hacer un movimiento que luego puede que te sorprenda, porque diga, no, yo aquí tenía un caballo, entonces te como la reina. Vale, pues digamos que eso son cosas que tú tendrías en cuenta cuando vas a hacer tu movimiento. Es decir, como no sé dónde están los caballos, voy a intentar mantenerme en una zona en la que no me puedan afectar por si de repente aparecen en un sitio donde no me espere. Es decir, aunque estemos jugando con información incompleta, el hecho de no tener toda la información es algo que ya va a afectar a tu decisión, porque ya va a haber ciertas jugadas que ni siquiera te vas a plantear hacer por si acaso pudiera ser esa una mala jugada, teniendo en cuenta que no sabes a ciencia cierta dónde están, pues en este caso, los caballos. Ya digo que para el ajedrez es un ejemplo muy malo, pero creo que con esto de tener toda o parte de la información, creo que con esto ya nos ayuda bastante. En el póker, y sobre todo esta variante de Texas Hold'em, al final se juegan con 5 cartas descubiertas. Entonces, inicialmente reparten a todos los jugadores 2 cartas. Y luego, una vez que se han realizado ese primer turno de apuestas, sacan 3 cartas encima de la mesa. Y esas 3 cartas que hay encima de la mesa, junto con las 2 que tú tienes, ya hacen 5, que es con lo que sería el póker clásico, con lo que tendrías que ir configurando, pues parejas, tríos, escaleras, full, en fin, depende un poquito de lo que tengas y de lo que haya salido, lógicamente. Después sacan una cuarta carta que queda visible y tú tienes que elegir las 5 mejores, entre las 2 que tú tienes ocultas y que el resto de jugadores no tiene, y que forman esa información incompleta, y la información completa que está visible para todos los jugadores, que son las cartas que están levantadas. Y luego posteriormente sacarán la quinta carta. Y entonces hay 5 descubiertas y 2 cubiertas de cada jugador. Entonces veis claramente ese componente de hay unas partes de las fichas del ajedrez, en este caso de las cartas del póker, que están encima de la mesa levantadas, y hay otras que están tapaditas. Y es con esa asimetría de la información con la que nosotros tenemos que tomar todas nuestras decisiones. Decisiones que, como digo, influye la psicología humana, por supuesto, pero influye mucho más la matemática y la estadística. Para todo esto existen multitud de academias y de lugares donde podéis aprender a jugar al póker. Yo sí que os recomiendo que, si os lo queréis tomar mínimamente en serio, queréis seguir un esquema o una estructura que esté mínimamente ordenada, que os apuntéis a un curso o a una academia que ya va a tener todo perfectamente ordenado y organizado para que vayáis aprendiendo los conceptos según vayan tocando, porque de verdad hay muchísimos conceptos, empezando por la propia jerga del póker, que ellos ya para describir cómo son las jugadas tienen su propio lenguaje que cuesta bastante entender, sobre todo cuando estás llegando. Luego es súper fácil, pero al comienzo es una cosa que llama mucho la atención. Leo en concreto es embajadora de la Academia de Mento Póker, que además conocí a Miguel en uno de los viajes que hicimos a Bratislava justamente a jugar al póker. Es un tío excepcional y de hecho me ha dicho que si alguien le pica la curiosidad de los que vean este vídeo, porque le he dicho, oye, voy a hacer un vídeo sobre póker explicando pues un poquito en qué consiste todo lo que son los básicos para aquellos que tengáis pues todavía esta noción de que el póker es un juego de azar, y me ha dicho que si queréis entrar, que podéis registraros y que en la academia tenéis las 10 primeras clases completamente gratis, con lo cual os animo que si a alguien le pica la curiosidad, pues ahí tenéis un buen sitio para empezar. Además, tienen como diferentes caminos, entonces si no sabes nada, pues puedes directamente seguir el camino de principiante y te van a dar las nociones básicas y vais a ver toda la profundidad que hay. Lo que yo os voy a explicar en este vídeo, en este desayuno royal, es como lo básico, o sea, es simplemente para alguien que no conozca este mundo, le pueda poner mínimamente la miel en los labios porque le gusten los juegos de estrategia o sienta que es mínimamente bueno, que puede ser bueno en matemáticas o en calcular rápidamente estadísticas. Que ya digo, no necesitas tampoco muchísimo cálculo mental, sino entender muchas situaciones. En cualquier caso, os dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado, si queréis, el enlace de la academia de Mento Póker para que, si el que esté interesado, que le pueda echar un vistazo. Y también me ha dejado un código de afiliado, Álvaro, que tenéis un descuento si luego queréis entrar a comprar todo el curso, porque tienen miles de clases. O sea, es una locura, ¿eh? Luego todo lo que se desarrolla el mundo del póker. Pero como digo, la parte de matemáticas, matemática aplicada, es una parte muy importante dentro del póker. Y al final tenemos que pensar que
toda partida de póker se puede resumir en probabilidades. Si veis una partida por la tele, vais a ver que colocan unos porcentajes al lado de cada jugador, ¿vale? Esos son porcentajes que tú ya sabes con información completa. Es decir, tú ves la mano de cartas que tiene cada uno de los jugadores y sabes las probabilidades que tiene de ganar, porque todo puede cambiar en función de las cartas que vayan revelando. Pero siempre hay un cálculo de probabilidades. Llega un momento en el que puede ser un 100% y un 0%, pero aún así los jugadores que están jugando no lo saben y ellos tienen que hacer su propio cálculo. Al final, uno pudiera pensar de, bueno, pues, pero entonces es un juego de azar. No, es un juego de probabilidades y de hecho, la vida es también probabilidades. En física, cuando tú pasas de física clásica y empiezas a estudiar física cuántica y bajas a lo que son los átomos y los componentes de las partículas subatómicas, ya no hablas tampoco de certezas y de posiciones de dónde están. Hablas de la probabilidad donde crees que se encuentra un electrón. No sabes exactamente dónde está. Aquí con el póker ocurre algo similar. ¿Quiere decir por eso que es menos científico que tener la certeza? No. Quiere decir que tienes que moverte en términos de probabilidades. Y cuando entiendes esto, te das cuenta que tu tasa de éxito y digamos, las veces que vas a ganar las partidas van a subir exponencialmente, porque van a ser simplemente probabilidades. Y vas a saber que, aunque a ti te repartan una parejita de 5 y que digas, ¡guau, qué guapo! Tengo ya una pareja, con lo cual no necesito tener que ligar una pareja con las cartas que salgan. Es decir, ya no dependo de la suerte de que salgan cosas en la mesa. Aún así, aunque tú tengas una mano de una parejita de 5, esa mano es peor que una mano que sea a lo mejor de un as y de un rey, porque es una mano mucho más fuerte en muchas más situaciones. Que eso no quita que haya otras situaciones y que tienes un porcentaje en el que te vas a llevar la mano. Pero estas cosas son las que de alguna manera tienes que estudiar y tienes que prepararte, exactamente igual que un jugador de ajedrez tiene que estudiarse las diferentes aperturas que hayan. No te van a resolver luego la partida, no te van a resolver el medio juego, pero sí que el inicio van a permitirte que entres con buen pie. Y en el momento en que empiezas a comprender todas esas situaciones que se van dando a lo largo de una partida, digamos que empiezas a sentir que tomas control sobre las manos que estás jugando y por qué lo estás haciendo. Luego, que sí, puedes tener mala suerte, te puede salir la carta que no te venía nada bien y puedes perder esa mano, pero si tú sabías que en el 65% de las ocasiones que tú con esas cartas apostases ibas a ganar, está bien apostado. Y si has perdido, pues esa mano formaba parte del 35% que ibas a perder. Pero habrá otro 65% que sí que vayas a ganar. Y en lo que consiste el póker profesional es en entender que esto es un tema de probabilidades y que pierdas una vez no significa que estés jugando mal o que estés haciendo mal las cosas. Simplemente significa que tienes que jugar muchas más partidas, estar muchas más veces en la misma situación, porque si repites ese comportamiento que en un 65% de las veces será ganador, pues sí, si lo repites una vez puede que pierdas. Y si lo repites 2, también puede que pierdas las 2. Y puede que pierdas 10 veces seguidas. Pero si lo empiezas a hacer a la larga y lo repites 100, 200, 300 veces, entonces las probabilidades van a empezar a surtir efecto y en ese momento vas a empezar a ganar. Todo el tema de probabilidades, a mí cuando me adentré un poquito, y ya digo que muy muy poquito porque no he tenido tiempo, además ahora justamente que he sido papi con la niña y tal, no me he puesto todo lo que me hubiese gustado, la verdad, porque siento que es, bueno, pues un deporte, una disciplina que me gustaría mucho, porque en verdad a mí me flipan todo lo que son los números, los cálculos matemáticos y de algún modo todos los temas estadísticos, hay cosas que son muy obvias, pero hay otras que no son tan obvias con el común de los mortales, ¿no? Que hay que saber verlo. Veréis, hay una escena en la película de 21 Blackjack, que el Blackjack pues, es otro juego, no tiene nada que ver con el póker, y hay mucho menos, no hay tanta probabilidad, digamos, ni tanto cálculo como en el póker. O sea, vamos, digamos que el componente de suerte es mucho mayor. Pero hay una parte de la película, una escena, que me viene muy bien aquí, porque hay un momento que está el profesor de matemáticas explicando una situación que se podría dar en un concurso de la tele. Y para aquellos que hayáis visto la película, sabéis a qué escena me refiero. Para aquellos que no hayáis visto la película, es una muy buena película, no es ningún spoiler. Bueno, es un spoiler de una mini escena, pero no afecta a la trama de la película. Y el caso es que el profesor está reproduciendo una escena que se podría dar en un concurso de la tele, donde hay como 3 puertas, la puerta número 1, la puerta número 2 y la puerta número 3. Y detrás de 2 puertas no hay nada, pero detrás de una puerta hay un premio, un coche, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, a ti como concursante te dicen, vale, ahí tienes las 3 puertas, elige qué puerta quieres y a lo mejor te toca el premio, a lo mejor no no te llevas nada, ¿vale? Y tú como concursante dices, hostia, qué guapo, venga, pues la número 3. Y eliges la puerta número 3. Y claro, el presentador, estamos en la tele, ¿no? Están intentando generar un poquito de tensión. Dice, ¿estás seguro que quieres la número 3? Y yo, sí, quiero la número 3. Abre la puerta. Dice, ¿estás seguro?
no quieres cambiar a otra puerta y tú no, ya he tomado la decisión, quiero la número 3. Creo que aquí todos nos comportaríamos más o menos igual, o sea, no sé si elegiríais la 1, la 2 o la 3, pero si tomas una decisión, seguramente en ese momento, aunque el presentador esté ahí poniéndose nerviosos, tú dirás, cállate la boca y abre la que te he dicho que abras, ¿vale? Porque no va a cambiar nada el hecho de que yo modifique mi decisión inicial, tengo las mismas probabilidades. Entonces, en ese momento, si tú has elegido, en mi caso, que el ejemplo que os he puesto es la puerta número 3, el presentador se acerca y abre una de las dos puertas que yo no había elegido. Por ejemplo, la número 2. Abre la puerta número 2 y resulta que no hay nada en la puerta número 2. Dice, ¿y si yo te digo que detrás de esta puerta no hay nada? ¿Querrías cambiar tu decisión? Y entonces, aquí se produce una cosa muy curiosa, que es que tú has elegido una puerta, en este caso la puerta número 3. El presentador te ha dicho que en la puerta número 2 no hay nada, y eso ya es una certeza. Entonces pasamos de información completamente incompleta a información parcialmente incompleta, porque nos han dado algo de información, simplemente que en la 2 no está el premio. Y el presentador nos dice que si no queremos cambiar, y sería elegir la puerta número 1. Entonces aquí hay mucha gente que sostiene, que dice, sigo teniendo las mismas probabilidades, con lo cual me quedo con la puerta número 3, que era la elección inicial. Y deja de liarme y deja de intentar hacer que cambie de decisión, porque yo creo que el presentador sabe dónde está el premio, yo lo he elegido y me está intentando hacer cambiar de opinión y lo voy a perder. Y la realidad es que la decisión racional, lógica y estadísticamente ganadora es cambiar tu decisión. Y si has elegido la puerta número 3, cambiar a la puerta número 1. Y el motivo es simplemente que te han revelado parte de la información. Te han dicho que en la puerta número 2 no había nada. Y diréis, ¿en qué cambia eso, Álvaro? Porque seguía siendo un 33% de probabilidades cada puerta. Y tú sí, pero tienes que aprender a ver las cosas como conjuntos de decisiones. Entonces, tú al final tienes que en la puerta número 3 que tú has elegido hay un 33% de probabilidades de que esté ahí el premio. Lo que quiere decir que en el otro conjunto de la puerta número 1 y la puerta número 2 hay un 66% de probabilidades de que esté el premio. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que en ese 66% yo tengo que elegir entre la puerta 1 y la puerta 2. En el momento en el que tú me eliminas la puerta 2, todo ese 66% de probabilidades ha pasado a aglutinarse en la puerta número 1. Entonces, la puerta número 1, en el momento en el que el presentador abre la 2 y me da la opción de cambiar, la puerta número 1 aglutina el 66% de probabilidades de que esté ahí el premio. Y esto diréis, ¿no tiene ningún sentido? Sí lo tiene. Y es más, yo en su momento recuerdo que con esta misma escena tuve una discusión con mis amigos en la universidad y programé una macro en Excel que repitió el caso, la escena, 10.000 veces para comprobar que siempre, cuando cambiabas, en un 66% de probabilidades acertabas el premio. Hay un 33% que no, y hay un 33% de veces que tú vas a realizar el cambio y el premio resulta que estaba en la puerta número 3 que habías elegido al comienzo, pero un 66% de veces vas a acertar y te vas a llevar el premio. Eso es lo que hacen los jugadores de póker. Entienden perfectamente la probabilidad de sus manos, cuanto más estudian, más manos entienden y más acertados van a estar con ese cálculo de probabilidades que no deja de ser estimaciones en su cabeza porque no les da tiempo a calcular tan rápido, pero a la larga acaban ganando. ¿Por qué? Porque a la larga sí que van muy bien orientados y calculan razonablemente bien cómo son estas probabilidades. Ya lo veréis, si probáis las clases y los cursos de póker, veréis que hay unas tablas, pues sobre todo para las manos iniciales, que es cuando mejor se puede calcular todas estas situaciones, y viene todo perfectamente determinado de en qué momentos y con qué manos tú tienes que apostar, en qué momentos tú simplemente tienes que aceptar una apuesta, en qué momento tienes que subir una apuesta o en qué momento te tienes que retirar, porque aunque tú pienses que tienes una mano de putísima madre, es una mano que en la mayoría de veces va a ser una mano perdedora, con lo cual tíralas y no pasa nada, ya te tocarán unas cartas mejores. El mundo del póker profesional también tiene otros conceptos que son muy interesantes, ¿no? Como es la banca. La banca es el bankroll que tú tienes como jugador de póker. Un jugador de póker no es lo que veis en Hollywood de, bueno, pues me ha puesto la casa y el coche y todo a esta mano. No funciona así. O sea, si es tu medio de vida, digamos, o tu hobby, lo que te recomiendan es que tengas como un capital que es el que vas a destinar a esta actividad. De la misma manera que tú tampoco invertirías, o vamos, no se recomienda, no es consejo de inversión, pero no se recomendaría a nadie que invierta todos los ahorros de una vida a una misma acción, por mucho que sea Nvidia y creas que va a subir y que no sé. Tío, no funciona así, ¿vale? Tienes que tener muy claro qué parte, digamos, quieres arriesgar. Y una vez que tienes eso claro, pongamos que, por ejemplo, tienes un backroll de $2.000,
vas a jugar y vas a empezar tu carrera con $2.000. Luego esto lo vas ampliando con las ganancias que vas teniendo y demás, vas poniendo más, ¿no? Para que te dé posibilidades de poder jugar más cosas. Pero si tú empiezas con $2.000, por ejemplo, no te puedes apuntar a un torneo que la entrada te vaya a costar $1.000, porque eso sería un suicidio. Y si pierdes, es que lo más probable es que pierdas. O sea, porque aquí estamos hablando de qué probabilidades tiene un jugador profesional de póker de ganar, un 55%, 60%. Bueno, ya eso es una locura. Entonces, no te vas a jugar la mitad de todo lo que tienes o todo lo que tienes a una bala a ver si ganas ese torneo. Normalmente, de hecho, en torneos suelen tener como 300 entradas. Es decir, si tú tienes $2.000, puedes estar entrando a torneos de $10, ¿vale? Para al principio vas a tener 200 intentos. Bueno, pues más o menos, esto hay números y está todo como mucho más detallado. Si vais a mesas de cash, pues ahí ya digamos que puede bajar, pues mover en 100 entradas, podrías entrar 100 veces con 20, pero bueno, en cualquier caso, son conceptos que, claro, ya si te vas a mover con temas estadísticos, pues evidentemente, si te lo quieres tomar como una profesión y en serio, primero, no puedes jugarte absolutamente todo en tu hobby o en este caso en tu profesión, pero es que tampoco tienes que tomar decisiones impulsivas donde te la juegues toda a una mano, porque como digo, hay probabilidades y aunque tengas más probabilidades de ganar, si has hecho tu estudio, has hecho las cosas bien, también tienes unas probabilidades muy elevadas de perder. Con lo cual, eso es una cosa que tienes que tener en cuenta porque esto de las probabilidades solo se empieza a notar a partir de que repites muchas veces. Aunque sin duda, a mí lo que más me ha flipado de todas las clases de póker que he tomado, que han sido pocas, he de reconocer, pero lo que más me ha llamado la atención, por encima de todo el componente de matemáticas y de estadística que considero que es relativamente fácil entender o comprender, ¿no? Vale, sí, pues las estadísticas son muy importantes. Más importante que eso, casi diría, es el orden que tienes en la mesa, la posición que tienes en la mesa, porque eso revela el orden en el que tienes que desvelar la información. En la vida y en el mundo de la empresa, cuando tú vas a hacer una negociación con otra parte, normalmente las dos partes tienen como el precio mínimo al que están dispuestos el vendedor, el precio mínimo al que está dispuesto a vender su producto, ¿vale? Y el precio ideal al que le gustaría venderlo, ¿vale? Es decir, pues yo quiero venderte este vaso de agua y te lo quiero vender a 10, pero a 6 te lo podría vender, ¿vale? A 5 no, porque a 5 pierdo dinero, pero a 6 te lo podría vender, ¿sabes? ¿No? Estamos en el mercado regateando y el comprador tiene lo mismo. Dice, mira, tío, yo este vaso de agua yo lo querría comprar por 3, ¿vale? Pero estoy dispuesto a pagarte 8, ¿vale? Porque tengo mucha sed, por lo que sea. Entonces, cada uno tiene como sus dos datos de información y toda negociación, al final, simplificándolo muchísimo, se basa en tú hablar con la otra persona e intentar averiguar o bien el precio ideal al que quiere comprar, pero sobre todo el precio máximo que está dispuesto a pagar el comprador y el comprador tiene que intentar averiguar el precio mínimo al que está dispuesto a vender el vendedor. Y el primero que revele su carta, el primero que revele, bien sea el precio máximo que está dispuesto a pagar el comprador, el precio mínimo que está dispuesto a aceptar el vendedor, es el que pierde. Es decir, si el vendedor te dice, como mucho te lo puedo vender a 6, pues el comprador va a decir, toma 6, me lo llevo, ¿vale? Te habría pagado 8, pero toma 6. De la misma manera que si el vendedor conoce o sabe que el que va a comprar tiene mucha sed y que está dispuesto a pagar hasta 8, pues te va a decir, tío, no puedo bajar de 8, que es que si no pierdo dinero. Es que si no pierdo dinero. Y te miento y al final dirás, bueno, pues venga, toma los 8 porque tengo muchísima sed y me muero de sed. Y al final, el que revele antes la información es el que ha perdido. Bueno, pues en póker ocurre algo similar, y es que el orden en el que estás sentado en la mesa, o sea, tú estás sentado en la mesa en la misma posición y va cambiando el orden en el que hablas cuando se está jugando una mano de póker. Es muy importante porque revela cuándo puedes dar información y cuándo tienes que estar más receptivo. Si eres el primero en hablar, claro, para ti la información es muy incompleta porque no sabes qué es lo que van a decir los siguientes que hablen en la mesa. Si a ti te viene el último y eres el último en decidir si vas a apostar o no vas a apostar, tú ya sabes qué es lo que han dicho todos los anteriores. ¿Sabes? Es la típica de habla tú, no, habla tú primero, no, pero ¿y tú? Que esto es lo que ocurre en las negociaciones estas, la que os he puesto de ejemplo del mercadillo. Que tú al final, como que ninguno de los dos quiere hablar primero. En el póker estás forzado a hablar en un orden determinado. Y ese orden importa mucho porque condiciona completamente tus decisiones. Y condiciona muchísimo la estadística que veíamos anteriormente. Por eso no es solo estadística, sino también tienes que combinarlo o añadirle esa capa de dificultad del orden que sigas en la mesa. Y luego a todo esto le metes el factor humano, que es que aun con todas te puedes marcar un triple. Pero para hacer un buen farol tienes no solo que ser capaz de poner la cara de póker, sino también entender todo el componente matemático que hay detrás, porque tienes que estar jugando un farol que sea creíble. Tienes que estar jugando
a lo mejor con un 2 y con un 7 tienes que estar jugando como si tuvieses una pareja de cas. Y tienes tu pareja de reyes y te estás comportando y estás actuando como si tuvieses esa mano cuando en verdad tienes otra cosa. Porque lo que te interesa es que el otro piense que tienes una mano mejor que la suya. Así de simple, suena decirlo, muchísimo más difícil de ejecutar cuando estás con la información incompleta y que tampoco te puedes eternizar y te puedes tirar tantísimo tiempo pensando. Al final es interesante porque cuando hablas con los jugadores de póker, ellos hablan en términos como cualquier inversor, como un inversor de bolsa. De hecho, hablan de ROI, de cuál es el ROI que tú tienes, es decir, cuál es el return of investment que tú tienes, es decir, cuánto retorno de capital tú generas con tus acciones, con tus manos, con tus torneos. Y si dices, oye, pues yo tengo un 10%, pues quiere decir que por cada 100 tú ganas 10. Estás perfecto, pero lo más importante es que ese ROI depende íntegramente de ti. Y depende de ti en la medida en la que tú estudies más, seas capaz de comprender mejor las diferentes situaciones que se van a dar en las partidas y juegues bien las manos. Y una vez que has jugado una mano, luego te pares a estudiarla, qué es lo que hiciste, cuáles son los movimientos que hiciste, porque te vas a dar cuenta que hay muchas manos que has jugado fatal y que puede que las hayas ganado, y hay otras manos que has jugado perfectamente, tal y como dice el libro, porque por porcentajes, por probabilidades y demás, tenías las de ganar, pero has acabado perdiendo, y de esas cosas te tienes que dar cuenta, de los errores que cometas, independientemente de que estés ganando o estés perdiendo fichas. No sé, es un mundo muy interesante, porque además, claro, a diferencia de la bolsa, que tú necesitas tener todo el capital para invertirlo todo de golpe, o a no ser que te endeudes o te apalanques, que eso ya son estrategias mucho más arriesgadas. En póker, claro, no necesitas comprometer todo tu capital, sino que para tener un ROI en concreto, pues tú vas funcionando, ¿no? con la cantidad que has puesto inicialmente. Al final, en definitiva, lo que quiero, digamos, transmitir es que Leo ahora mismo ha llegado hasta la mesa final, $1 millón. Es el mejor resultado de su carrera y posiblemente esté viviendo los mejores días, pues, profesionales y posiblemente de su vida, porque, bueno, ya me puedo imaginar la montaña rusa de emociones que hay. Además, lo está grabado en vídeos, con lo cual es que no es que te lo puedas imaginar, es que lo puedes ver. Y igualmente, claro, te das cuenta que ese es el reflejo y el resultado de una vida, ¿no? Dedicada profesionalmente a jugar al póker. Entonces, claro, estás viendo como la punta del iceberg y hay mucha gente que se queda simplemente con el hecho de, vale, pues qué guay, vale, pues un golpe de suerte, ¿sabes? Sí, te han venido pues muchas manos que eran muy buenas y por eso estás ahí. Y claro, muchas veces nos olvidamos, ¿no? De todas las manos anteriores que se han perdido, todos los torneos que se han perdido y todo el esfuerzo que pueda haber detrás de estudio de diferentes manos, diferentes situaciones y de qué hacer, y luego acordarte cuando estás ahí con toda la tensión y cuando te estás jugando literalmente cientos de miles de dólares con cada mano y con cada decisión que estás tomando. Un jugador profesional de póker y alguien que sí que ha estudiado, sobre todo se diferencia de un amateur, de alguien que conoce las reglas del póker simplemente y que piensa que, bueno, pues al final depende un poquito de tener buena suerte con las cartas, de mi habilidad a la hora de ser capaz de engañar al rival, y eso es un jugador que, bueno, los llaman fish, los jugadores de póker, es el pescado, es al que van a desplumar. ¿Y por qué lo hacen? Pues no solo por el estudio que tienen detrás los jugadores profesionales, sino fundamentalmente porque ese estudio les garantiza tener un mejor manejo de rangos de probabilidades. Y así, cuando un jugador amateur que no entiende, no comprende esos rangos de probabilidades pueda llegar a tomar decisiones impulsivas porque tenga un buen feeling con sus cartas, los jugadores profesionales lo hacen basándose en porcentajes y en estadística pura. Eso hace también que haya muchos jugadores amateurs que se empeñan en jugar absolutamente todas las manos, porque da igual las dos cartas que le vengan, como al final depende mucho de las cartas que levante, pues hostia, si salen justamente las que yo tengo, empiezo a ligar parejas, dobles parejas o escaleras y tal, y con eso ya te puedo ganar, con lo cual empiezan a jugar absolutamente todas las manos, cuando un jugador profesional de póker entiende muy bien a partir de qué rangos de probabilidad debe jugar con la mano que tiene y en qué otras situaciones es directamente mejor esperar a que le lleguen unas mejores cartas. Esto a la larga se nota muchísimo, pero no solo ese es un elemento que diferencia a los jugadores profesionales de los amateurs. La calibración de apuestas, esa gestión de riesgo que hay que tener cuando tú lanzas una apuesta, es algo que un jugador de póker ha estudiado perfectamente. Y es lo que hace que los faroles que hacen los jugadores profesionales, porque también farolean, porque tienen que farolear, son faroles que están hechos con un propósito muy claro. Es muy frecuente que un jugador amateur farolee porque sí, porque de repente dice, venga, esta es el farol. Y sobre todo, además, se suele hacer cuando tienes una mano que es horrible, ¿sabes? Que cuando tienes algo que es como medio, ¿sabes? Tienes una figura y tal, como que intentas jugar esa mano, pero cuando es una mano que es horrible, dices, esta es la mía y ahora voy a farolear. Y claro, te acaban pillando porque no tienes ningún propósito con el farol. Y entonces te cazan muy rápido.
porque en el momento en el que te resuban la apuesta, ya automáticamente dices, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y te piras. Porque cuesta mucho, ¿no? el llevarlo tan al extremo, y los jugadores profesionales que van manejando el rango dicen, a ver, no hay ninguna posibilidad de cartas que dentro de tu rango se comporte de esta manera. Que a lo mejor sí, pero bueno, eso también es la magia del póker, ¿no? Que al final depende, no siempre van a hacer lo que el jugador, el rival, no siempre va a hacer lo que dicta el sentido común. A veces se puede salir y puede ser un outlier, ¿no? Pero es ese componente de mezclar la información incompleta que tienes con la matemática y la estadística o la psicología humana, lo que hace pues que el póker sea tan único y tan especial. Y al final todo se acaba resumiendo, sobre todo ese gran enemigo, ese gran miedo, ¿no? del mundo del póker profesional, que es lo que llaman la varianza, que es la desviación típica, básicamente. Se puede jugar con una media, ¿vale? Digamos, este jugador de póker es buenísimo y gana el 55% de las manos. Bueno, eso es la media. Pero la varianza lo que te indica es cómo de larga puede ser una mala racha, por explicarlo así muy, muy rápidamente. Es la desviación típica en términos estadísticos, y básicamente lo que te quiere decir es cuántos torneos palmando puedes llegar a encadenar hasta que ganes uno. Y esto ocurre bueno, si veis cualquier entrevista a cualquier jugador profesional de póker, ocurren, les vienen malas rachas, y a lo mejor la mala racha te dura 1 año o 2 años. Hay jugadores de póker que ganan millones de dólares, pero igualmente también encadenan malas rachas de vez en cuando, porque son cosas que pasan, que tienen que pasar. O sea, tú puedes trabajar por disminuir tu varianza, y puedes trabajar por ser cada vez mejor jugador de póker, pero es un concepto que nunca va a ser cero. ¿Sabéis dónde es prácticamente cero? En ajedrez. ¿Por qué? Porque ahí hay información completa. Y como hay información completa, si tú juegas contra el campeón del mundo, te va a dar una paliza en el 100% de las ocasiones. Solo cuando te estás empezando a acercar a su mismo nivel, entonces ya puede que se abra un rango en el que ya, pues bueno, sí que podamos hablar de una cierta varianza, de una cierta desviación típica. Pero de normal está muy claro, porque toda la información está encima de la mesa, con lo cual, como toda la información está encima de la mesa, lo único que importa es la capacidad que tiene cada uno. En el póker importa muchísimo más de lo que uno piensa la capacidad que tiene cada uno, pero también hay un componente de varianza muy importante. Y lo que pasa es que la mayor cantidad de personas que no se han adentrado en el mundo del póker o que no han hecho por entenderlo, se piensan que no tiene apenas impacto el estudio de las probabilidades, de los porcentajes, de los rangos, de las manos, y piensan que casi todo es varianza y que es azar. Y para nada, amigos. Lo más importante es hacer tus deberes y hacer el estudio. Por eso decía, como tenemos un canal donde de vez en cuando pues sí que cubro temas de matemáticas o de ciencias, pues este en concreto me ha parecido que era una excelente ocasión. Y además, como nuestros amigos de Mento Póker nos han dejado justamente la posibilidad de que podáis tener echar un vistazo a esas 10 clases cuando tengáis un rato el fin de semana, si a alguien le pica la curiosidad, echar un vistazo a cómo son las clases de póker y qué es lo que se enseña, ya hacedme caso, vais a flipar. A poco que tengáis un poquito de interés, vais a alucinar. Y ahora que espero haber picado en el gusanillo de algunos de vosotros, que de verdad, bueno, os tiene que gustar, pero si os mola, por supuesto, mayores de edad y todo no quiero meterme luego en ningún lío, pero si creéis que todo este tema de gestión de riesgos, de toma de decisiones rápido, de probabilidades, al final es muy parecido a cómo se toman las decisiones en la vida. En la vida tampoco tienes información perfecta, ojalá, ¿no? Es cuanto menos interesante. Por eso os digo que tengo el feeling de que a más de uno le puede interesar. Si me he dejado algo, porque también segurísimo que hay gente que me sigue que está más metida seguro que yo en el mundo del póker, podéis comentar o hacer cualquier clase de aclaración de cosas que haya explicado mal. Me he tomado 20.000 licencias, perdón, pero simplemente es para iniciar a mucha gente. Es un mundo apasionante, ya digo, que hay miles y miles y miles de clases y de posibles variantes y de manos, exactamente igual que si te metes a estudiar ajedrez, pues hay infinitas prácticamente partidas posibles que se pueden hacer y aperturas. Pero ya os digo que tiene mucha más matemática y mucha más lógica de lo que uno pudiera llegar a pensar. Y no quería dejar de felicitar a mi amiga Leo Margets por haber llegado hasta donde ha llegado, y vamos a ver qué es lo que hace esta noche. Yo lo estaré viendo, pero no creo que tenga tiempo de actualizar este desayuno royal. En cualquier caso, lo pondremos en comentarios cuando sepamos el resultado. Por mi parte, nada más. Espero que os haya encantado el vídeo. Recordad que tenemos desayuno royal todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!